episodio 58 de la serie Ciudad Lejana, emitido el lunes 20 de abril, se revela que Merim tiene un hijo. La llegada de Merim a la mansión altera instantáneamente el equilibrio. Mientras Alia opta por distanciarse de esta nueva situación, Merim lucha internamente con sentimientos del pasado e intenta proteger sus límites. Sin embargo, en el momento en que las dos mujeres se encuentran cara a cara, la tensión reprimida inevitablemente sale a la luz. Por otro lado, tras la inesperada mudanza de Serrin, Demir cumple su promesa. Pero hay un precio que pagar. La última petición de Demir a Serrin hace que la presión sea insoportable y despierta nuevas sospechas. Sian, mientras tanto, sigue de cerca un pequeño detalle y comienza a investigar este misterio con Zain. La distancia entre Alia y Sian desestabiliza a Sian. El nuevo vecino que se mudó al apartamento de enfrente de Alia no pasa desapercibido para Sian. Sian, luchando contra los celos, vuelve a confrontar a Alia por esta situación. En medio de todos estos acontecimientos, Sadakat da un nuevo paso con su alianza secreta con Boran. Recuperando fuerzas con este apoyo, Boran revela rastros de un recuerdo que creía del pasado. Una sola frase, para algunos, desatará emociones ocultas, mientras que para otros, será el comienzo de una profunda ruptura. La revelación de que Merim tiene un hijo se convierte en algo más que un secreto personal. Es una verdad que lo cambiará todo y es fundamental para la historia. La llegada de Merim a la mansión hace que las relaciones, ya de por sí frágiles, se vuelvan aún más delicadas. En este entorno donde la vida de todos está entrelazada debido a la estructura de la mansión, la revelación de un secreto tan grande crea un efecto dominó. Las emociones que Merim trae del pasado demuestran que aún está en una historia inconclusa. Esto prueba que no es solo una invitada, sino parte viva del pasado. La decisión de Alia de distanciarse de esta situación es bastante significativa, porque el personaje de Alia tiene una personalidad que elige reprimir y controlar sus emociones. Sin embargo, en este episodio quedará más claro si este distanciamiento es realmente una huida o un reflejo de autoprotección. La actitud de Alia hacia Merim no se basa solo en los celos o la rivalidad, también surge del miedo a enfrentarse a su propio pasado y a sus emociones. Por lo tanto, la escena en la que las dos mujeres se encuentran cara a cara no es solo un encuentro, parece destinada a ser una explosión de años de emociones reprimidas. Es fácil predecir que las palabras no dichas, las miradas y el silencio serán mucho más poderosos en esta escena. Los intentos de Merim por proteger sus límites revelan su fragilidad. Porque cuando las emociones del pasado siguen vivas, establecer límites siempre es difícil. Esto arrastra a Merim a un conflicto interno. Por un lado, el pasado, por el otro, el presente. Este dilema influirá directamente en las decisiones y acciones del personaje. Mientras tanto, se desarrolla un juego mucho más oscuro y estratégico entre Serrin y Demir. El movimiento inesperado de Serrin demuestra que se ha embarcado en un camino sin retorno. Aunque el hecho de que Demir cumpla su promesa pueda parecer confiable a primera vista, el precio que paga revela que siempre espera algo a cambio. La última petición de Demir a Serrin no es solo una tarea, también es una presión psicológica que lo acorrala. Esta presión sobre Serrin hace que parezca estar al borde del colapso. Ocultar cosas constantemente, fingir y actuar bajo presión no es sostenible a largo plazo. Esta situación podría llevar a Serrin a cometer un grave error o a confesarlo todo. Además, la nueva sospecha que surge en este proceso indica que los acontecimientos se complicarán aún más. Esta sospecha podría desencadenar una reacción en cadena que afectaría no solo a un personaje, sino a muchos. La investigación del misterio por parte de Sian y Zain le da un toque detectivesco a la historia. Seguir un pequeño detalle podría, de hecho, abrir la puerta a una gran verdad. La atención de Sian a estos detalles demuestra una vez más lo meticuloso e intuitivo que es su personaje. Su colaboración con Zain sugiere que este proceso se desarrollará de forma más sistemática y planificada. Las verdades que este dúo descubrirá probablemente constituirán uno de los puntos de inflexión más importantes del episodio. La creciente distancia entre Alia y Sian crea uno de los conflictos emocionales más intensos. La incapacidad de Sian para sobrellevar esta distancia revela la profunda conexión que siente por Alia. Sin embargo, en este episodio se verá con mayor claridad si este apego es un amor sano o una especie de adicción. La llegada del nuevo vecino altera por completo este equilibrio. Es evidente que este personaje no es solo un vecino, sino que también añadirá nueva tensión a la historia. La incapacidad de Sian para controlar sus celos revela una de sus debilidades. Estos celos podrían volverlo más agresivo e incontrolable. Su nuevo enfrentamiento presagia un inevitable encuentro cara a cara. Este enfrentamiento podría conducir a una ruptura total de su relación o a su evolución hacia una nueva dimensión. Por otro lado, el frente de Sadakat y Boran contiene los movimientos más estratégicos del episodio.
La alianza secreta de Sadakat demuestra una vez más su astucia y visión de futuro. La recuperación del poder de Boran gracias a esta alianza demuestra que capítulos del pasado que parecían cerrados, en realidad siguen abiertos. El hecho de que Boran traiga a la memoria un recuerdo que se creía del pasado no es solo un recordatorio, es también una llamada a la reflexión. Esa simple frase promete ser uno de los momentos más impactantes del episodio, porque a veces, una sola palabra puede revelar emociones ocultas durante años. Para algunos personajes, esta frase significará una confesión, y para otros, un golpe devastador. El hecho de que Boran traiga a la luz ese recuerdo, que se creía del pasado, y pronuncie esa frase, aunque en apariencia una simple explicación, actúa como un detonante que toca las heridas más profundas del corazón de todos. El impacto de esa frase no se limita al momento en que se pronuncia, crea una grieta diferente en el rostro de cada persona en la sala. Para algunos, resuena como una confesión, mientras que para otros, significa la brutal revelación de una verdad reprimida durante años. La reacción de Alia ante este momento es particularmente crucial, porque hasta ahora, Alia ha sido un personaje que ha mantenido sus emociones bajo control, intentando sobrevivir manteniendo la distancia. Pero con esta frase, sentimos que los muros que ha construido comienzan a resquebrajarse. El breve pero intenso temblor en sus ojos es en realidad la expresión externa de la tormenta que ruge en su interior. En este punto, para Alia, el problema ya no es solo Merim o el pasado, se trata de tener que confrontar su propia realidad. Desde la perspectiva de Sian, este final podría ser el momento en que pierda por completo el equilibrio emocional. A lo largo del episodio, la distancia entre él y Alia ya había desencadenado sentimientos de celos e inseguridad. Las palabras que escucha en el final podrían intensificar instantáneamente todas sus dudas. La dureza y la falta de control en la mirada de Sian indican que podría tomar decisiones más agresivas e impulsivas en los próximos episodios. Esto podría romper por completo su relación con Alia o llevarla a una situación mucho más peligrosa. Para Merim, esta escena final es una de las confrontaciones más difíciles. Porque para alguien que ha intentado sobrevivir ocultando su pasado, presenciar cómo ese pasado se revela a todos es un golpe durísimo. La impotencia en el rostro de Merim muestra lo sola que está. Si bien la existencia de su hijo ya era un gran secreto, las palabras de Boran destrozan toda la protección que lo rodeaba. A partir de este momento, Merim tendrá que aislarse por completo o luchar, arriesgándolo todo. En cuanto a Sadakat y Boran, este final es como el momento en que se logra el primer gran resultado de sus planes. La alianza secreta que Sadakat forjó da sus frutos en esta escena. La frase que pronuncia Boran no es casualidad. Al contrario, es una jugada cuyo momento fue elegido con suma premeditación. Esto demuestra la habilidad con la que Sadakat manipuló los acontecimientos. Sin embargo, tales maniobras siempre resultan contraproducentes. Por lo tanto, este final no es solo un momento de victoria, es también el comienzo de una crisis mayor que estallará en el futuro. Aunque no veamos una explosión directa entre Serrin y Demir, es evidente que lo que sucede en este final afectará indirectamente su historia. Porque cada nueva verdad que emerge altera el equilibrio de poder. El sistema opresivo de Demir podría tambalearse en un entorno tan caótico. Serrin, por otro lado, podría verse obligada a tomar medidas más arriesgadas en su búsqueda de una salida a esta vorágine. El aspecto más impactante de la escena final es cómo un solo evento conmueve a todos de diferentes maneras. Puede que no haya acción física en esta escena, pero sí un choque emocional mucho mayor. Los silencios, las miradas y las palabras no dichas dicen mucho más que esa simple frase. Y justo cuando se siente el impacto de todo, la escena se interrumpe abruptamente. Esto es una de las cosas que mejor hace Distant City, dejar al espectador en ese momento, con preguntas en lugar de respuestas. Lo que sucederá después de esa frase, y quién dará qué paso, sigue siendo incierto. Esto eleva la expectación por el próximo episodio a su punto máximo.